Bueno, les mando videíto porque la intención era poder grabar desde la pantalla, pero la verdad es que no me llevo bien con la tecnología, así que preferí hacerlo así por videíto. Bien, el primer texto que voy a explicar es la perspectiva funcional o qué es una gramática textual de Silvio Menéndez. Bien, lo primero que tenemos que entender acá es que Menéndez habla de funcionalismo, ¿sí? O sea, es de esta corriente, es un teórico o autor funcionalista. ¿Qué significa que es funcionalista? Que él cree en una gramática que se crea o que se conceptualiza a partir de una función, ¿sí? Habla de una perspectiva funcional y él no manifiesta que hay sistemas de signos como Saussure, sino que hay sistema de significados. Pero sigue hablando de sistemas. Fíjense que yo les había comentado que todo es Saussure y efectivamente volvemos siempre a lo mismo, al punto de partida que es Saussure. Por eso es el primer texto que vemos en una materia como lingüística, como semiótica, como semiología en una carrera. Digo, para quienes han estudiado otras carreras, ya lo han visto también. Bueno, porque después todos los autores buscan o contradecirlo o adherir a su teoría o refutarlo. ¿Sí? Entonces, en este caso, acá a partir del funcionalismo se habla de sistema de significados. ¿Qué quiere decir esto? Que acá los signos no están sueltos, no es que hay una arbitrariedad, no es que funcionan de manera desprendida, significado de significante, no se analiza de manera estructural. No, acá se habla de significados que van a funcionar dentro de un contexto, ¿sí? Dentro de una cultura. Y estos significados, ¿sí? Son intercambiables. ¿Por qué? Porque nosotros, al producir textos, ya sea desde lo escrito o desde lo verbal, como estoy haciendo yo ahora, tengo una intención y la idea es un intercambio. Acá el intercambio será de forma diferida, porque yo voy a mandar el video. En una clase como la que tuvimos el otro día por Google Meet, es un intercambio sincrónico, pero sigue habiendo un intercambio, ¿no? O sea, hay un locutor, un interlocutor, bueno, habla un poco de esto, del intercambio. Siempre está la función del significado y siempre va a hablar de contextos. ¿Sí? No está hablando de que es un sistema de formas, como diría Saussure, sino que al estudiar la lengua ya no se van a estudiar los signos, se van a estudiar los significados para Menéndez. Y acá bien dice, la perspectiva funcional toma en consideración cómo la lengua crea significados y cómo permite intercambiarlo por medios de textos. La lengua entonces permite crear las representaciones que conforman una cultura. Bien, esto que dice es bastante sencillo, pero lo dice de una manera que quizás suena un poco más compleja. La lengua permite que nosotros intercambiemos, ¿sí? Representaciones, es decir, que intercambiemos ideas, conceptos que nos representan culturalmente, ¿no? Por ejemplo, nosotras nos comunicamos con el código o el español, ¿no? Como lengua, pero intercambiamos mensajes o significados que tienen que ver con toda una cultura, en este caso la cultura argentina, ¿sí? Bien, dice, lo que los hablantes de una determinada lengua intercambian son significados, lo que negocian, cuando se relacionan, son significados, lo que producen son lo que analizamos como unidades de significados, es decir, textos. Acá, a diferencia de Saussure, que él se encargó de estudiar los signos de forma aislada, Menéndez, al ser funcionalista, los estudia conectados entre sí, ¿sí? Ya no habla de unidades de texto menor, como veíamos la otra vez, ya no son unidades de texto menor como signos sueltos o como una oración quizás suelta, no. Acá habla de textos. Y bueno, para que este texto funcione, también se debe tener en cuenta el contexto, es decir, todo lo que rodea al texto, dónde se emite. Porque no es lo mismo que yo tenga un intercambio, ¿sí? Un intercambio de significados acá, a que lo tenga de pronto
en Colombia o a que lo tenga en México. Estoy hablando no de todos países de lengua hispana. No, no es lo mismo porque precisamente cambiando la cultura va a cambiar mi intercambio, ¿sí? No significa que yo para esto tenga que cambiar el idioma, no. Incluso dentro de mi mismo idioma hay cambios a nivel cultural. Después voy a hablar de dos roles que tiene el hablante. Esto me pareció muy importante, por eso lo puse en la presentación. El hablante en su rol comunicativo y en su rol como actor social. Bien. ¿Qué tiene que ver esto de actor social? ¿Por qué decimos que el hablante es un actor social? Acá tiene un poquito, entra en relación con lo que ustedes tenían, ese párrafo de Vygotsky, ¿sí? ¿Por qué? Porque Vygotsky hablaba de cultura, hablaba de sujeto social, y Menéndez está hablando de hablante como actor social. Sí, permite plantear que nosotros, por ser miembros de una determinada comunidad, representamos permanentemente roles en función de la situación en la que nos toca participar. Es decir, que como hablantes sabemos que podemos manejar con restricciones distintos conjuntos de opciones. Activamos estas opciones en función de las características de las situaciones en las que nos toca intervenir. Ok, acá, al hablar de actor social, se refiere a que el hablante, según la situación social en la que esté, va a cambiar, ¿no? Puede cambiar su rol, puede cambiar su situación comunicativa y por lo tanto va a cambiar la manera de hablar, porque su función va a ser distinta. Yo les puse 3 ejemplos en la presentación. Uno era el hablante en una clase de estudiante-profesor. Va a usar fórmulas de tratamiento. Fórmulas de tratamiento son precisamente las formas de tratar al otro, ¿no? Esto de vos, el voceo, el tuteo, el usted. Bueno, si el hablante como actor social, como persona que está en una situación social y comunicativa particular, ¿sí?, se encuentra en una clase con un profesor, probablemente tenga un trato respetuoso, un léxico apropiado, va a tratar al profesor de usted. Digo probablemente porque, bueno, esto puede variar, no es que son fórmulas así, ¿no? Bien marcaditas, no. Pero es muy probable que utilice estas convenciones, estas formas ya elaboradas, que socialmente sabemos que funcionan, ¿no? Funciones que funcionan. Parece un poco redundante, pero justamente se habla de esto, de las funciones. Bien, ahora, el hablante en una situación comunicativa, como puede ser un intercambio con un vecino, ¿no? Un vecino del barrio de toda la vida. Va a ser el mismo actor social, y estamos hablando siempre del mismo hablante, ¿no? La misma persona. ¿Va a ser el mismo actor social que era en la clase? No. Por supuesto que no, porque ya está en un contexto muchísimo más informal, más relajado, descontracturado, el registro va a ser informal, se puede hacer uso del lenguaje coloquial, no es necesario utilizar una fórmula de tratamiento como el tú, como el usted, se puede usar el tú, se puede usar el vos. Bien, si yo como hablante, ¿no? Pensemos siempre en el mismo hablante. Ya dijimos la situación social clase, situación social hablando con el vecino. Bueno, si este mismo hablante de pronto elige mandar una carta a una entidad y tiene que escribir una carta formal, ¿sí? O un reclamo. Va a utilizar otro código, quizás, no decirle código, otros modismos, otras formas sociales, ¿sí? Porque la situación cambia, entonces de pronto algunos enunciados como estimado tal, me dirijo a usted, saluda atentamente, aguardo su respuesta. Bien, son todas fórmulas de tratamiento o convenciones que responden a la situación social. Por eso decimos que el hablante es un actor social. Actor porque tiene que actuar de determinada manera, ¿sí? Según la situación comunicativa en la que esté. Y la situación comunicativa siempre es social, porque siempre estamos hablando de una persona que decide comunicarse con un otro, ¿sí? Entonces no podemos pensar que se va a comunicar solo. No, necesita comunicarse con un otro, por eso es una situación social. Entonces ahí el hablante se convierte en actor social. Bien, ¿qué sucede con esto? El hablante se adecúa a las distintas situaciones en las que le toca interactuar, ¿no? Entonces ahí
pensamos, en esto que hablábamos al principio, que la perspectiva funcional tiene que ver con esto, con lo interaccional, siempre. Por eso es funcional, tiene una función. Yo me comunico con un objetivo. Principalmente ser escuchado, ser entendido, ser comprendido. Bueno, después yo seguramente voy a transmitir un mensaje, voy a querer comunicar algo, ¿sí? Entonces ahí está la interacción. Voy a depender de este otro, que me va a tener que escuchar, leer o lo que sea, para que esa interacción sea efectiva. Bien, sigamos con otra parte. Dice, en tanto hablantes manejamos un número de determinados registros, es decir, variaciones de acuerdo con el tipo de situación. Bueno, esto tiene que ver con el registro formal o informal. Recién les ponía el ejemplo del vecino, un registro informal, y el ejemplo con, no sé, situación académica, registro formal. ¿Sí? Justamente formal viene de forma. La forma puede llegar, el significado puede ser el mismo. Si yo necesito transmitirle algo a mi profesor, yo puedo elegir una forma con confianza, relajada, y el significado va a ser el mismo, no es que va a cambiar, pero la interacción tal vez no sea efectiva. Entonces yo tengo que entender que como actor social, como hablante y actor social, tengo que adaptar mi forma para que se dé la interacción efectiva. Esto es como medio repetitivo, pero porque el texto ya de por sí es bastante redundante. Bien, ahora hablamos un poquitito de rol comunicativo. ¿Qué tipos de roles pueden asumir los miembros de una cultura determinada y qué situaciones pueden ser representadas dentro de ella? Bien, acá se habla de convenciones, ¿sí? Y se menciona un autor y a los géneros discursivos. Bakhtin fue un lingüista, un autor, un teórico, que propuso la teoría de los géneros discursivos, ¿no? Esto de que para comunicar, siempre que hablamos de discurso hablamos de comunicación, tenemos distintos géneros. El género puede ser una carta, puede ser el mismo habla, ¿no? Puede ser la novela, ¿no? Como género discursivo, porque ahí yo encuentro un discurso. De pronto si yo quiero transmitir algo, ¿no? Un determinado suceso histórico y escribo una novela basada en el contexto político de la época, como puede llegar a ser Martín Fierro, bueno, ahí yo ya estoy transmitiendo mi discurso como autora. Bueno, pero todo esto, todos los géneros discursivos, responden a un determinado rol comunicativo, así que yo adapto. Y todo esto también corresponde a las convenciones sociales. ¿Qué serían las convenciones? Los modos que tenemos según el género que yo estoy adoptando y según la época. Por eso decimos que está relacionado con esto de que el hablante es un actor social. ¿Sí? Dice, el lenguaje se inscribe dentro de una semiótica social. Esto implica localizar una gramática del texto dentro del contexto de la semiótica, entendida como el estudio de los sistemas y procesos de significado. Todo esto que parece complejo de entender, en realidad lo que está diciendo, cuando nosotros hablamos de semiótica, hablamos de signos, ¿sí? Entonces, hablar de semiótica social tiene un poco que ver con esto de los signos que para una misma sociedad representan algo, ¿sí? Yo escucho el himno y para mí representa un símbolo patrio, ¿sí? Representa que yo me tengo que parar, erguida, cantar, que seguramente estaremos en un acto escolar, porque yo soy docente. Quizás al que es fanático del fútbol le va a representar que si sonó el himno está viendo un partido del Mundial, ¿sí? Pero para todos significa lo mismo, es el himno nacional argentino. Bien, la bandera, otro signo. De pronto, si yo voy a una peña o si yo voy a una fiesta y veo que están todos vestidos de gaucho, voy a decir, bueno, esto es una peña. Eso es parte de la semiótica social, es un código compartido, ¿sí? El lenguaje, nuestra capacidad de comunicarnos, está dentro de esto, ¿sí? Yo no me puedo escapar, porque si yo voy a Colombia y dicen, vamos a cantar el himno, yo no puedo esperar que pongan el himno de mi país, porque ahí la semiótica social, el sistema de signos de esa sociedad, es otro, ¿sí? Entonces yo tengo que adaptar, tengo que ajustar mi capacidad comunicativa, o sea, como actor, como actriz social, ¿no? Necesito ajustarme a las convenciones del lugar, ¿sí?
Esto implica localizar una gramática del texto, es decir, un estudio de los textos, dentro del contexto de la semiótica, o sea, dentro del contexto social, entendida como el estudio de los sistemas y procesos de significado. Es decir, traducción, todo esto que parece raro y difícil, siempre el lenguaje, siempre nuestra necesidad y capacidad de comunicarnos va a estar dentro de una sociedad determinada, un contexto cultural determinado, y yo tengo que entender que si voy a estudiar un texto, voy a estudiar un discurso, no puede ser un hecho aislado, yo lo tengo que estudiar dentro de ese contexto. Yo voy a leer el Martín Fierro, tengo que entender que eso se escribió en un determinado periodo, ¿sí? Siglo XIX, después de la sanción de la Constitución Argentina, recién se estaba creando esto como un país, como una nación en una nación emergente, y ahí voy a poder entender, ¿no? Bueno, toda una cuestión política entre gauchos, el poder de aquel entonces, la campaña del desierto, un montón de cosas que yo tengo que entender para poder justamente hacer la lectura. Si yo me quedo solamente con que es la historia de un gaucho que canta, no voy a entender bien el texto, ¿sí? Y después voy a entender todo lo otro, por qué simboliza para nosotros, por qué se da en la escuela, por qué nos representa, bien. O sea, todo esto porque está inscripto, ¿no? Es un enunciado, si se quiere, un discurso que transmite algo en una determinada época, ¿no? Con un actor social que lo escribió con una determinada intención comunicativa y por eso tiene un significado, ¿sí? Tenía una función.